Hello, dear students. In this moment, I begin our class about the past simple. En este momento empezaré la clase del pasado simple. Ok. Muy bien. Past simple. El pasado simple tiene tres estructuras gramaticales: afirmative, negative y interrogative. Afirmative, negative and interrogative. Ok. Bien. Entonces, la estructura afirmativa tenemos el sujeto, el verbo, el complemento, ¿ok? Entonces tenemos los pronombres personales. Sabemos que el pronombre personal you, se usa tanto en singular como en plural. ¿Ok? Bien, ahora, en el pasado simple, para poder afirmar, utilizamos tanto verbos regulares como irregulares. Usamos verbos regulares como irregulares. Work, y en su forma irregular agregamos ed. Worked. Work. Usemos este verbo. Worked. Worked. Bien, ahora worked. Todo verbo en pasado simple, todo verbo regular, agrega al final lo que es la terminación ed. Ed. Ya sea primera persona, segunda persona, tercera persona, va a agregar ed al verbo. Su forma infinitiva es work, pero cuando hablamos del pasado es worked. Agregamos ed al verbo, worked. Y también agregamos una palabra que describe, un adverbio de tiempo que describe en qué momento hicimos esa acción. Una de ellas es yesterday, last year,
last night, last week. Son palabras que nos hablan en qué momento en tiempo pasado hicimos esa acción. Yesterday, last year, last night, last week, son adverbios de tiempo que complementan una oración. Entonces, esta es la estructura afirmativa. Estructura afirmativa del pasado simple. Estructura afirmativa del pasado simple. Structure affirmative past simple. Esa es la estructura afirmativa. Alumnos, recuerden, la estructura afirmativa tiene tres partes. Subject, sujeto, word, verbo, en tiempo pasado, complemento. Con las palabras complementarias, los adverbios de tiempo, que nos hablan en qué momento se hizo la acción. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la primera parte acerca de lo que es el tiempo pasado afirmativo. El tiempo pasado afirmativo. A continuación estaremos hablando del tiempo pasado negativo. ¿Ok? Muy bien. Hablemos ahora de la estructura. Hablemos ahora de la estructura del tiempo pasado past negative. Subject, auxiliar negativo, verbo, y tenemos el complemento. Bien. Entonces, aquí en el auxiliar negativo utilizamos did. Did es un auxiliar que se utiliza en el tiempo pasado, agregado a not. Puede ser did not o puede ser didn't. Puede ser did not en su forma extensa o contraída, didn't. ¿Ok? Puede ser did not o puede ser didn't. Y así sucesivamente para todos. Did not
o didn't. Esa es la ubicación en una oración negativa muy bien. El auxiliar negativo que se usa en el pasado simple es did. Did más agregado not. Luego tenemos el verbo y aquí el verbo ya no lo escribimos en tiempo pasado, aunque la oración es en tiempo pasado. Aquí escribimos el verbo en su infinitivo work. Ya no le agregamos al verbo la terminación ed. Ya no agregamos al verbo la terminación ed. Aunque es en tiempo pasado, la regla nos dice que ya no se agrega ed. Se escribe el verbo en su forma original. ¿Sí? Algo que tomar en cuenta. El verbo ya no se escribe en forma pasada con la terminación ed, sino solamente en su forma original. Si en el afirmativo escribimos worked, ed, en el negativo ya no usamos worked, usamos solamente work. Entonces usted me dirá, profesor, ¿cómo sé que es una oración en tiempo pasado si tiene el verbo en forma presente? Nos damos cuenta por el auxiliar que tenemos. El auxiliar did not o didn't. Did not o didn't ya nos comunica que es una oración en tiempo pasado negativo. ¿Ok? El auxiliar did not ya nos dice que la oración es en tiempo pasado negativo. Y luego tenemos los complementos, los adverbios de tiempo pasado. Yesterday, last week, last night, last year, y repetimos yesterday, last night, last week. Entonces, algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante. Algo muy importante. Recordemos esto. Subject, auxiliar negativo, did not, o su forma contraída, didn't. El verbo lo escribimos en forma afirmativa y el complemento. No nos olvidemos que el complemento es muy importante también porque nos indica en qué tiempo se hizo la acción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el pasado simple negativo. El pasado simple negativo. Ahora pasemos a la forma del pasado simple interrogativo. ¿Ok? Muy bien. Pasado simple negativo. Ok. Entonces, en el pasado simple, pasado simple interrogativo. El pasado simple interrogativo.
Para el interrogativo ya comenzamos con el auxiliar. Aquí comenzamos con el auxiliar. ¿Ok? Comenzamos con el auxiliar. Seguido, subject. Seguido, where. Y seguido del complement. ¿Ok? Entonces tenemos el auxiliar did. ¿Por qué el auxiliar did? Porque es el auxiliar en tiempo pasado. Did. Recordemos que en inglés las oraciones nos llevan signo de interrogación al inicio. Y para todos usamos el auxiliar did para todos. Ahora, otra cosita interesante es que el verbo igual manera, el verbo igual manera, lo escribimos en tiempo presente, en su forma infinitiva. Es una pregunta en tiempo pasado, pero el verbo se escribe en infinitivo. ¿Ok? El verbo se escribe en infinitivo. No olvidemos eso. En el tiempo pasado negativo e interrogativo, el verbo se escribe en infinitivo. Y luego tenemos el complemento. El complemento que nos dice cuándo fue hecha la acción. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos la estructura interrogativa. Y siempre, claro, el signo de interrogación va al final. El signo de interrogación va al final. Entonces, esa es la parte de la estructura interrogativa. Tenemos auxiliar, el auxiliar del pasado simple, did, seguido del sujeto, seguido del verbo en infinitivo en su forma original, y el complemento, los adverbios de tiempo que nos dicen en qué momento fue hecha la acción. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos ya el pasado simple, afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Ok? Pasemos entonces a ver un pequeño cuadro y hacer unos pequeños ejercicios. Muy bien, tenemos aquí modo afirmativo. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Affirmative. Interrogative. Did I play? Did you play? Did he play? Did she play? Did it play? Did we play? Did you play? Did they play? Miren que aquí comienza con el interrogativo. Ahora, el negativo. I did not play. You did not play. He did not play. She did not play. It did not play. We did not play. You did not play. They did not
play. Entonces, tenemos esa tabla que nos habla acerca de la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Muy bien, entonces hagamos ahora unas oraciones. Pasado afirmativo. Past negative y past interrogative. Past affirmative. She worked. She worked at the school yesterday. She worked at the school yesterday. Past negative. She did not work at the school yesterday. En interrogative, did she work at the school yesterday? Miremos esto. She worked. She did not. She did not. It did. ¿Qué es lo que nos comunica que una oración está en pasado simple? Primeramente, en su forma afirmativa, el verbo lleva ed. Y en el pasado negativo, la oración tiene el auxiliar did, not. Y en el interrogativo tiene el auxiliar did para hacer la pregunta. Si ustedes ven en una oración que el verbo tiene ed, definitivamente es pasado simple. Si la oración tiene did not, entonces es pasado negativo. Y si la oración empieza con el auxiliar did, entonces es una oración en pasado interrogativo, pasado simple interrogativo. Muy bien. Espero que esta explicación les sea muy útil para ustedes y así de esa manera podamos desarrollar la clase del pasado simple. Los veo en la próxima clase. Bye, bye.